es muy largo y muy interesante para que usted pueda leer Génesis 49, de qué se trata cada una de las cosas que Jacob le dice a cada uno de ellos. ¿Y por qué reclamo? Pudiéramos decir, por no haber confiado en su totalidad en Dios, confiaron en su conocimiento, en su fuerza, en su habilidad. Pero lo interesante aquí que nos vamos a enfocar es que con José fue algo diferente. Y de ahí vamos a extraer los códigos de progreso, el por qué José fue diferente a cada uno de ellos. Entonces, nosotros entendemos que José es una similitud de Cristo. Y vamos a leer Génesis 49, 22. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuente de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la fuente del que fue apartado de entre sus hermanos. Mire, vamos a recordar 1 Corintios 6, 17. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, yo hoy le hablo a cada una de las personas que nos está viendo. Su naturaleza es ser altamente próspero, productivo, fructífero por el espíritu y la naturaleza que mora y está impartida en usted. Y primera de Juan 5:1 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que usted y yo hemos nacido de Dios, los que hemos nacido de Dios, vencemos a este sistema, a este pensamiento. Por lo tanto, nuestra naturaleza no es de fracasados, de temerosos, sino de vencedores, de triunfadores ante cualquier reto, circunstancia y crisis que se presenten en esta tierra. Así que la semilla que está impartida en usted, en mí, diga jamás, jamás es de fracaso, sino de un triunfador. Eso lo tiene que asegurar y recordarle a su mente quién es en Cristo. Por lo tanto, esa debe de ser nuestra mentalidad. Rompamos con toda la mentalidad de pobreza en todos los aspectos, porque diga, esa no es ya mi naturaleza, por lo tanto, no es mi mentalidad. Ya no somos víctimas, sino somos altamente productivos en Cristo. Nunca se le olvide, es en Cristo. Y mire, dice, rama fructífera. Y yo quiero que usted diga, rama fructífera, y póngale su nombre. Rama fructífera es Rosy. Póngale su nombre. Junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y vamos a analizar estos dos aspectos. Me gusta analizar y vamos a ver sobre, el vástago se extiende sobre el muro. Vamos a verlo en dos aspectos. ¿Le ha tocado ver cuando su vecina de lado siembra un árbol de durazno y con el paso del tiempo este se ha desarrollado y da tanto fruto que sobrepasa el límite donde lo separa de lo que es su propiedad a lo que es la propiedad de su vecina? De tal manera que esas ramas que caen sobre su propiedad están llenas de fruto. ¿Le ha pasado? Y le dice a la vecina, pues vecino, todas las ramas que tienen fruto, si están en su propiedad, las puede tomar. Y usted dice, claro, gracias, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que usted puede disfrutar
de las cosas que aún las que no hemos, lo que no has sembrado, obtenemos bendición. Dios le ha placido como Padre bendecirlo de una manera sorprendente, de tal manera que va a utilizar a personas quien fuera para bendecirlo, porque usted es un hijo amado y acepto en Cristo, en su Hijo. Así que si Dios le ha placido mover a ciertas personas para bendecir, o usted también es una persona que Dios lo ha tocado para bendecir a otros, hágalo. Pero si Él le ha tocado, reciba esa bendición y acepte esa bendición. Aprendamos a recibir porque proviene del Padre para sustentar a los hijos. Y usted y yo somos hijos. Entonces, segundo aspecto, de nuevo sobre los vástagos que sobrepasan el muro. Usted fue escogido y se le ha asignado una misión única y muy valiosa que nadie lo puede sustituir. Y esa visión es dentro del propósito eterno. Por lo tanto, ese sueño que Dios ha puesto en usted, que ha puesto en mí, es un sueño que proviene del Dios y se cumplirá sobrepasando cualquier muro, cualquier circunstancia, cualquier crisis que se anteponga para fracasar el sueño de Dios. Así que no hay nada ni nadie que se vaya a levantar en contra para proyectar el sueño de Dios. Y no es que sea usted, recuerde, es Cristo a través de usted. Por esa razón es que no hay nada ni nadie que se vaya a interponer para llevar a cabo el sueño de Dios. Recordemos que por cada nivel, esto es algo importante que nosotros estemos atentos a esto, por cada nivel, proyección, posición que Dios nos vaya a ir poniendo, porque nosotros vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que Dios nos vaya a ir posicionando, va a venir a nosotros una oposición. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro y estar conscientes que esa oposición va a tratar de desviarnos, desenfocarnos, regresar al nivel anterior, no progresar y fracasar. Por lo tanto, tenemos que mentalizarnos, estar muy conscientes que vamos a tener que enfrentar rechazo, enfrentar críticas, enfrentar deslealtad, traición. Pero sabe, yo le digo ahorita, y es un reto, jamás retroceda, nunca retroceda ante el proyecto y los planes y el sueño de Dios, porque no es usted, sino es la vida de Cristo a través de usted. Así que usted diga, jamás voy a retroceder, aunque se ponga diferente las circunstancias, yo no vivo bajo esta realidad, vivo bajo la realidad de lo que es lo eterno, celestial y divino. Y ahí, desde esa plataforma, empiezo a caminar. Vamos a analizar cuáles son los procesos, el proceso que pasó José. José, usted sabe que fue un hijo, el 11º hijo de Jacob, y no fue tan, a veces leemos la vida de José y lo vemos como un hombre que interpretaba los sueños y un hombre victorioso, y lo vemos un hombre de triunfo. Pero tenemos que ver su pasado y cuál es el proceso en el cual José pasó. Y vamos a ver cuáles son el proceso que José pasó. Vamos a concentrarnos primero, pasó rechazo. Los hermanos le tenían un recelo increíble a José. ¿Por qué? Por ser uno de los consentidos del padre, y era la realidad. Jacob amaba muchísimo a su hijo José y a Benjamín, pero había una diferencia en José. Además, Dios le había mostrado y lo había escogido como un hombre para hacer un propósito específico en la vida de José. Así que Dios le había dado un sueño muy grande cuando José era todavía muy pequeño. Y por imprudencia lo comenta a sus hermanos, de por sí le tenían recelo. Mire,
lo comenta a sus hermanos diciéndole que los hermanos le iban a servir en el futuro. Entonces, esta noticia no fue muy agradable para los demás hermanos de José. Entonces, pasó por rechazo. Aquí, ojo, hay sueños que Dios ha puesto en tu vida. Y no debemos de hablarlo antes de tiempo. Tenemos que ser sabios, prudentes, porque no todas las personas están capacitados para escuchar los proyectos de Dios. Porque sabe, ningún proyecto es pequeño. Todos los proyectos y los sueños de Dios son grandes, y tú eres el escogido para llevar ese sueño de parte de Dios. Así que el rechazo en José era muy evidente dentro de su familia. Yo le pregunto, ¿usted ha sufrido por rechazo? Si la respuesta es sí, continúe con esta enseñanza. Segunda cosa que pasa, José, injusticias y humillación. ¿Cuántas veces hemos pasado por injusticias y humillación? Los hermanos se burlaban de José, lo trataban injustamente. El padre le había regalado una túnica de colores para hacer una distinción a José. Estos le desgarran la túnica, se burlan, lo humillan y lo venden. Entonces pasa José abandono. Esa es otra de las cosas que pasa, y es abandonado, vendido como esclavo y llevado a un país, a una cultura totalmente diferente a la que José estaba acostumbrado, y es abandonado a la suerte. Sí sabe que los esclavos en ese tiempo eran maltratados, obligados a trabajar sin ningún beneficio. Así que José es vendido como esclavo, y ahí no era el consentido de papá, ahí no era el escogido de Dios, era un simple esclavo. ¿Se habrá sentido humillado? ¿Habrá sentido el abandono José? ¿Usted qué cree? Claro que sí. Pues ahora era un hombre que tenía sentimientos, tenía un alma, tenía cuerpo, sentía el dolor en todas las áreas. Otra cosa que pasó José, tentación y calumnias. Como esclavo, mire, llega a la casa de Potifar. ¿Causa o casualidad? Era una causa por la que Dios había preparado todo esto. ¿Y sabe para qué todo esto lo estaba procesando Dios? Para que madurara, para formar carácter, para formar esa mentalidad de reino, de conquista, de avance, para el lugar a donde lo iba a posicionar después, en un tiempo después, Dios. Estando en la casa de Potifar, fue altamente productivo. Fue un hombre que manifestó los principios, que era fidelidad, fue trabajador, fue honrado, fue ordenado, fue honesto, responsable, eficiente. En este lugar, estando ahí, fue probado su templanza. Mire, pasó por fuego, un hombre joven, guapo, porque yo me imagino que era guapo, así como los caballeros, mi esposo como mi esposo. Un hombre joven, fuerte, atractivo. Fue acosado por la esposa de Potifar. Ante la tentación, lo tenía todo. Era muy fácil decir, sí, un poquito que aquí que al cabo nadie me ve. Lo tenemos entre secreto y no pasa nada. Pero sabe, permaneció firme ante esa tentación, y yo creo que estaba así cara a cara, porque dice que la mujer de Potifar le arrancó la ropa. Estaba firme ante la tentación. ¿Y sabe por qué? Porque él había entendido que había sido escogido y marcado para algo mayor de lo que él estaba viviendo en esa situación. Aquí, mujer y hombre, aún en las tentaciones, permanezcamos firmes, seguros, anclados a la fuente que es la vida de Cristo. No demos pie a llegar a hacer algo que después nos va a repercutir a nosotros como personas y como hijos, que somos marcados para algo especial y mayor a lo que la vida, lo que es la vida terrenal,
nos tienta. Permanezca firme en esa santidad que proviene de la vida de Cristo. Así que por no ceder, fue difamado, fue calumniado, exhibido ante Potifar como un hombre desleal y es tratado como traidor, defraudó la confianza de Potifar y es llevado a la cárcel. Ahí no había privilegios, estaba pasando por algo injusto. Yo aquí quiero detenerme. Hay situaciones de las cuales algunas personas están pasando por situaciones injustas, situaciones en las cuales ustedes no cometieron. Yo le quiero decir, permanezca en el Señor, porque todo a su tiempo va a salir a la luz. Permita el tiempo y permítale a Dios que todas las injusticias y las calumnias que le han acontecido salgan a la luz y Dios lo va a resaltar a su tiempo. No haga por su propia cuenta, sino el tiempo de Dios es perfecto. Y sabe, va a salir lo bueno y lo malo. Así que yo le pregunto, ¿qué nos convendrá hacer qué nos conviene hacer nosotros? Lo bueno y lo malo. Van a salir las dos cosas. Entonces nos conviene hacer lo bueno por nuestra naturaleza. Todo el proceso que hasta aquí le he comentado, pudiéramos decir, ¿cómo? Pues si José fue marcado para triunfar, si el papá le dice rama fructífera y todo lo que ha acontecido hasta aquí, pudiéramos decir, es para deprimirse, es para llorar. La vida humanamente le hubiera dicho, José es una vida de fracaso. Pero ¿sabe? Aún falta más. No hemos terminado con el proceso de José. Humanamente era para decir, es un fracasado. Los planes de Dios para este hombre, no, olvídense, no hay nada. Pero ¿sabe? Son una cosa que dice el hombre y otra cosa es lo que dice Dios. Y lo que dice Dios, que es el Padre, nosotros a través de su Hijo, es lo que nos cuenta y es por lo cual nosotros estamos aquí y es para seguir adelante. Es probado, llega a la cárcel y como les comentaba, sin ningún privilegio. Pero algo le marcó a José. Llegó con un excelente comportamiento y una actitud que lo hizo diferente a todos los demás reos. Con esa actitud se ganó la confianza de los reos y empezó a hacer algo por los reos. Le empezaron a dar la oportunidad de interpretar los sueños. Así que en ese ambiente que pudiéramos decir, estando en la cárcel, después de todo haber estado en un lugar de posición, porque la casa de Potifar era importante, llegar a la cárcel, ¿sabe? Ahí fue fructífero también. Yo hoy le quiero decir, en lo poco usted y yo nos mantenemos, en lo poco hemos sido fiel, en lo mucho vendrá Dios y nos sobrepondrá. Así que en lo poco ha sido fiel, empiece a estar expectante. ¿Hacia qué nivel nos va a llevar Dios? Aún en los peores escenarios, nunca se le olvide, no hay nada ni nadie que nos pueda impedir expresar al que nos habita. No hay nada ni nadie, diga. Estando en la cárcel, es llamado a interpretar a los sueños del faraón. Mire, ahí empieza a cambiar el escenario de la vida de José. Los planes de Dios son perfectos. Así que usted crea los planes de Dios. Y eso no fue por unos cuantos, 2, 3 años, no. Pasaron años para que llegara hasta donde Dios donde lo iba a posicionar Dios. Pasaron años de madurez, de formación, una mentalidad diferente que le hacía la diferencia. Pero sabe, él se sostuvo en el proceso, él no decayó, no retrocedió, soportó todo el proceso.
en Egipto llega a ser el hombre más importante después del faraón. Y usted lo sabe y lo puede leer todo lo que es Génesis 49. Egipto en ese momento pasa por una crisis. La familia se queda sin alimento, no había comida ni siquiera para los animales. Y se empieza a vivir el temor, la angustia, la incertidumbre. No había visión para el futuro, había hambre por todas partes. Como que algo nos suena familiar sobre esa situación, ¿verdad? Yo le digo aquí, no hay nada que pase en la tierra que a Dios le sorprenda. No hay nada. Esa es la causa, hablando de José, para presentar el plan de Dios. Después de toda esta pandemia, hay una causa por la cual está pasando para que los hijos de Dios manifiesten ese poder y ese gobierno que nosotros expresamos en este tiempo. Así que llega el tiempo de expresar, estando con el faraón, lo que es la mentalidad que Dios le había formado a José, de sabiduría, de inteligencia, las estrategias, pero también la misericordia y el amor de Dios a través de José, y que era salvando la economía de José. Y José presenta un plan que provenía del Padre, que provenía de Dios, y se lo presenta al faraón, y fue fructífero en ese plan. Era el propósito de Dios infiltrarlo en un lugar de estrategia, en un lugar de gobierno, en un lugar importante para expresar todo el conocimiento de Dios. Dios va a utilizar cualquier situación para que usted, para que yo, para los hijos lleguemos al destino asignado, para expresar el gobierno, la sabiduría, la inteligencia, la habilidad de Dios y solucionar los problemas que está pasando el mundo. Usted fue escogido y fue marcado para presentar esas soluciones. Pero yo aquí le hago una pregunta. ¿Está preparado para enfrentar el reto? ¿Está preparado, está educada su mente para llegar a esos escenarios donde Dios nos va a posicionar? Yo hoy le puedo decir, no perdamos el tiempo, no lo perdamos, por favor. Aprovechemos todas las oportunidades. Miren, ese tiempo donde estamos confinados, ya no sé cuántos días llevamos, por ahí me dijo mi hija que más de 80 días. Las personas que están fuera de crisis están viviendo una crisis, están viviendo una situación caótica, tienen temor, incertidumbre, tienen desconfianza porque no hay alguien que los sostenga. Nosotros en este tiempo es para capacitarnos, para aprovechar este tiempo, para educarnos. Hay todas las enseñanzas que ahorita nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para adquirir una mentalidad de reino. Yo le pregunto, ¿cuánto cuesta adquirir una mentalidad de reino? Mire, no tiene precio esto, sí tiene precio, pero el precio es muy alto. Es desarraigar, quitar todo lo terrenal, todo lo almático, todo lo carnal, todo llevar siempre cautivo cada vez que venga un pensamiento donde le dice no puedes, no vas a hacerlo, no tienes la capacidad. Es arrancar y llevarlo cautivo y es expresar la vida de Cristo, donde realmente podemos decir no soy yo, sino es Cristo a través de mí. Yo le hago la misma pregunta, ¿cuánto cuesta formar una mentalidad de reino? Ahora le digo, ¿está dispuesto a pagarla? ¿Está dispuesto y está disponible para pagar el precio? José obtuvo fama, poder, influencia, riqueza, mucha riqueza, vivía en el palacio y era el segundo más importante del rey, del faraón. Lo tenía absolutamente todo. Y dice la palabra, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron.
sabe que en tiempo de abundancia, de poder, de fama, se revela el corazón. Revela la intención realmente de lo que hay en nuestro corazón. Revela, ¿sabe qué otra cosa revela? Sale a la luz quién es su Dios. Si es Dios realmente su fuente, o es el dinero, o es la fama, o son las cosas que que ofrece el mundo. Dice Romanos, no se amolden, no se acoplen, no se acomoden a este mundo, renueven constantemente el entendimiento. Y bueno, a lo largo de nuestra vida hemos pasado por muchas circunstancias semejantes a esas: rechazo, abandono, humillación, calumnias, hemos pasado por tentaciones. Y si hacemos una lista, nos pudiéramos poner a llorar usted y yo lo que hemos pasado. Y pudiéramos decir, oye, pero si dice la palabra que voy de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, ¿por qué parece como si fuera yo al revés? Parece como que estoy pasando situaciones que yo no entiendo. Yo no entiendo humanamente. Y pudiéramos retroceder, abandonar, pudiéramos rendir, pudiéramos reclamarle al Señor. Pero ¿sabe? Espere los planes de Dios. Espere los planes de Dios porque son perfectos. Y nunca se le olvide que usted es un hijo amado, muy amado por la vida impartida de su Hijo. Aprendamos los códigos que pasó José para superar cualquier obstáculo de lo que hemos pasado ahorita, lo que hemos leído. Primer código que pasó José: se mantuvo firme. Dice, siempre estuvo pegado a la fuente. Usted cuando lee lo que es la vida de José, casi siempre dice, varias veces dice, y Dios estaba con José. Usted puede repasarlo y recalcar ahí, y Dios estaba con José. Desde que fue marcado, José fue marcado desde antes de llegar a la tierra. Usted fue marcado para llegar aquí a la tierra. Y Dios estaba con José. Era su fuerza, su vigor, su ánimo, su fuerza, su enfoque, su inteligencia, su sabiduría. Hoy, en esta realidad, esa fuente no era externa, porque en ese momento Dios estaba externamente. Hoy esa fuente es internamente en la vida de Cristo. Y está impartido en nosotros. De ahí surge nuestra fuerza, fortaleza, sabiduría, inteligencia, la creatividad, la prudencia para enfrentar cualquier obstáculo que se vaya a presentar en esta tierra, cualquier circunstancia, adversidad, crisis. Mire, si Dios no fuera, si Cristo no fuera mi fuerza, mi fuente, yo no estaría aquí donde estoy ahora. Usted creo que usted puede recordar de lo que era antes y lo que ahora es ahora, usted puede decir es por estar pegado, por estar en la fuente impartida en mí, lo que me sostiene y me lleva adelante. Segundo principio, no permitió negociar sus principios. Aún ante las pruebas, injusticias que pasó José, sus principios y su convicción nunca los negoció. ¿Sabe? Le costó la cárcel, pero ¿sabe? Él nunca negoció sus principios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo había transformado, había formado esa mentalidad. Se le van a presentar situaciones que aparentemente son oportunidades, escúchenme, se nos van a presentar, pero que el trasfondo es incorrecto. Aquí yo le hago la pregunta, ¿va a ceder? ¿Vamos a ceder o lo va a rechazar? Y es cuando es probado nuestra convicción, nuestra formación, nuestra seguridad de quiénes somos en Cristo. Así que resistamos para ir en contra del sistema y lo que ofrece el sistema. A veces es muy tentador
y a veces es muy sutil, que a veces no podemos distinguir. Pero sabe, usted y yo tenemos la vida del Espíritu que nos está dirigiendo y nos está hablando constantemente y nos está dando discernimiento para poder distinguir lo bien y lo mal y rechazarlo, el mal por completo. Así que no tenga temor, busque la guía del Espíritu Santo siempre. Tercero, entendió que fue marcado para triunfar ante cualquier circunstancia dentro del propósito de Dios. Usted y yo no fue casualidad, sino es la causa por la cual nosotros llegamos aquí en la tierra. Y es para vivir para el propósito del Padre, el propósito de Dios en nuestra vida. Dentro de Él, mire, yo le puedo decir por experiencia que estamos blindados, estamos protegidos. Dios es el que nos provee, nosotros dependemos, tenemos una dependencia total. Cuando usted se entrega y se rinde por completo al propósito, el Padre se encarga de suplirle todo lo que usted necesita, porque usted es tan valioso para llevar a cabo el sueño del Padre. Usted se alinea al propósito del Dios y usted va a experimentar. Y las consecuencias van a ser formidables. Créalo, vívalo, alinee todo, su vida, ríndale todo, su negocio, su familia, su matrimonio, sus amigos, todo al propósito eterno. Si hay cosas que tiene que dejar, mire, vale la pena. Yo le digo, vale la pena, porque son mayores los beneficios que cuando nos rendimos al propósito de Dios. La siguiente código, eso es muy importante que lo escuche. La condición que pasaba José no determina la realidad de lo que Dios le dijo. Así que ninguna condición terrenal anula la obra consumada. Es que yo estoy viviendo por una situación financiera, no anula lo que es la obra consumada. Es una cosa momentánea y que eso va a salir. De cualquier situación adversa que estemos pasando, vamos a salir. Eso se lo aseguro porque yo conozco al Padre y al Hijo que me habita. Y yo lo digo por experiencia. Y esa es nuestra realidad, la obra consumada en Cristo, lo que hizo Cristo. Esa es nuestra realidad. Esa es la plataforma en la cual nosotros tenemos que vivir y verlo, tomarlo, hablarlo y ser hombres o mujeres que vivamos, dice Pablo, echa mano de las cosas de arriba, no de las cosas de abajo, sino pon tus ojos en las cosas de arriba. Y verá que nuestra cosmovisión cambia absolutamente todo. Y si nuestra cosmovisión cambia absolutamente nuestra manera de hablar, de percibir, nuestra actitud cambia absolutamente todo. Vivimos en paz, satisfechos, productivos por vivir en esa plataforma, desde lo que es la cosmovisión, cambia la cosmovisión totalmente de nosotros. Y quinto, ya para ir terminando, bueno, un poquito, no sé cuánto llevo, pero su mente siempre fue enfocada a la visión de Dios. Esto es algo importante. José nunca dejó de ver el sueño que Dios le había mandado marcar cuando era pequeño. Pasó todo el proceso, pasaron 13 años en el proceso, pero nunca dejó de enfocarse lo que Dios le había marcado. Cuando dice Pablo, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para el propósito eterno. Nuestra vida está rendida por completo al propósito eterno. Por favor, yo le pido, no tengamos una agenda aparte, nuestra propia agenda. Eso se desbarata con el tiempo. Sumemos al propósito eterno y así, mire, va a experimentar todo lo que es la vida de Dios. Y la voluntad de Dios siempre lo hemos experimentado, es buena, es agradable y perfecta cuando nosotros nos alineamos a la visión de Dios. Y yo le digo, si Cristo es nuestra fuente, si Cristo es nuestro sustento,
¿cómo no vamos a fructificar? ¿Cómo no vamos a ser ya hombres? Ya somos hombres y mujeres bendecidos. Y dice, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que están abajo, con toda bendición en Cristo. Mire, caminamos bajo los cielos abiertos. No es cierto que caminamos bajo los cielos cerrados y tenemos que hacer cosas. No, los hijos caminamos bajo los cielos abiertos. Fue lo que ya se consumó en la cruz. Vivimos en el año agradable de Dios siempre. No esperamos un año agradable en el futuro. Es hoy el cual nosotros vivimos, en el año perfecto de Dios. Tenemos el favor y la gracia del Padre. Somos una bendición. Somos realmente una bendición, y no por un estado de suerte, porque tenemos una carrera, porque tenemos mucho conocimiento, porque tenemos riquezas, tenemos una empresa. No, somos una bendición en Cristo. Eso nosotros debemos de vivir en esa realidad. No es la otra persona que nos bendice, soy yo la que soy bendecida. No voy a ser bendecida en el futuro, estoy bendecida ya. Y a los lugares donde vaya, yo llevo la bendición. Y usted puede experimentar, hay cambios radicales cuando usted llega con esa mentalidad. La vida quería causarle amargura, dolor, rencor a José. Pero sabe, no permitió ser y vivir amargado. No es el vecino, no es su papá, no es Dios. José, usted y yo no podemos permitir vivir amargados ni frustrados, a pesar de todo lo que el proceso que hemos pasado a lo largo de este tiempo de nuestra vida. Eso debemos de dejarlo atrás. José manifestó que tenía la capacidad de perdonar, otorgar perdón, y eso es algo, mire, que nos libera de toda la esclavitud. Humanamente pudiéramos decir, es que es injusto todo lo que pasé. Usted no sabe qué es lo que yo he pasado cosas terribles, dolorosas. Es imposible que yo le vaya a otorgar perdón a aquella persona o a aquellas personas que me hicieron daño en el ayer. Y de nuevo le digo, no es usted, es la vida de Cristo. Es la naturaleza que ya está, que es otorgar perdón y es manifestar amor. Perdón no significa olvidar, significa recordarlo, porque a veces es imposible recordar. Quisiéramos tener amnesia o una varita mágica para decir, se me olvidó todo lo que me han hecho. No, pero la realidad es esta, no se nos olvida, pero es recordarlo sin ningún dolor, sin ninguna amargura, sin ningún odio, ni tampoco deseos de venganza. Ante la crisis económica que pasaba Egipto, provocó que todas las familias y la familia de José llegara hacia el faraón. ¿Y quién cree que le sale al encuentro cuando llega la familia de José? José. José llega y los recibe a los hermanos, a su padre. Pero sabe, ellos no lo conocían, ellos los conoció inmediatamente. Pero ellos no lo conocían, él estaba vestido por fuera, era un egipcio. Pero sabe, por fuera era aparentemente igual que todos los demás. Pero por dentro hay algo que le marcaba la diferencia, que era la convicción y la dependencia con Dios. Recuerde, y Dios estaba con José. Él entendió eso. Aquí le digo, vamos a estar en el mundo. Y debemos de estar en el mundo. Dios nos está infiltrando en lugares estratégicos. Dios lo está enviando a hombre o mujer a los lugares estratégicos del mundo. Nosotros no podemos decir, uy, no, eso es algo satánico. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero tenemos que ser infiltrados a los lugares estratégicos que Dios tiene que expresar
¿A través de quién? De usted y de mí. El gobierno, la justicia, el orden de Dios. Por lo tanto, nosotros por fuera somos aparentemente iguales, pero ¿sabe? Hay algo que nos marca la diferencia al momento de tomar decisiones, al momento de hablar, al momento de decir, aquí yo voy en contra de eso. Y nosotros no tenemos de tener temor para ir en contra de todas las cosas. Nosotros no podemos presentarnos como algo religioso, como un hombre religioso, un hombre místico, un hombre así como que en el vacío, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Sino o un hombre temeroso, una mujer temerosa. No, al contrario, tenemos que expresar el carácter de Cristo. Tenemos que expresar la formación que Dios nos ha dado y el por qué estamos en ese lugar. Así que jamás debemos actuar como ellos. Dice la palabra, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Así que el mundo necesita y está esperando hombres como José, hombres atrevidos, radicales, con una convicción inquebrantables, firmes ante todas las tentaciones, provocaciones que vienen del sistema y que se nos van a presentar, porque eso es algo que no podemos ignorarlo. Tenemos que saber que se nos van a presentar, pero es ahí donde se va a marcar la diferencia. Se va a marcar por qué y para qué estamos ahí y por quién estamos ahí. Así que marca esa diferencia en ese lugar. Cuando llega José, cuando llega su familia con José, mire, tenía dos opciones. Y voy terminando. Bueno, eso dicen todos los predicadores, ¿verdad? Cuando llega con José, tenía dos opciones: vengarse o perdonarse. La venganza es bien dulce, dice el alma, dice, ahí los tienes. Es el momento de vengarte de todo lo que te provocaron tus hermanos. Pero ¿sabe? Perdonar no es para cualquiera. Perdonar es para los hijos de Dios. Al momento de verlos, dice la palabra, que se soltó llorando y se fue a esconderse. Porque le dio tanto dolor, pero le dio tanta alegría de ver a sus hermanos, a su padre. Y sabe que lo único que le causó es, de hecho ya lo sabía, ya le había otorgado perdón a sus hermanos. Pero es el momento donde se presenta la persona si realmente nosotros hemos otorgado el perdón. Para algunos se van a presentar, para otros quizás no la vayan a ver jamás a esas personas o a esa persona que les causó daño. Pero Dios quizá en sus planes usted y yo vamos a ser probados. En ese momento los acepta y los recoge como un padre. Todo el pasado había quedado atrás. Todo el dolor que le causaron, la humillación, el rechazo, el abandono, había sido perdonado. Dios sanó su alma, su corazón, su mente para ese día. Y todo eso es tipo, sombra y figura de lo que nosotros no merecíamos. Merecíamos ser rechazados, estábamos destituidos de Dios. Y cómo Dios nos acepta el perdón y cómo somos aceptos, llamados en el Hijo, en el amado Hijo. Mire, eso es para glorificar el nombre de Cristo. Es el nombre del Padre que nos otorga el perdón a través de su Hijo. Y nosotros somos refugiados y escondidos en su Hijo. Y eso es para la gloria y la honra siempre de mi Señor Jesucristo. Para llegar a los niveles que Dios nos ha proyectado, escuche este código que es el último. Debemos de tener una mente y un corazón totalmente sanos. Sanos de toda amargura, de todo trauma, de toda herida, de todo temor, de toda autosuficiencia, porque aquí no somos nada sin la vida de Cristo.
de todo el pasado, por muy crudo y doloroso que haya sido su pasado, eso debe de quedar en el ayer. No vivamos justificándonos, porque si vivimos justificándonos y si vivimos con los peros, pero, no vamos a avanzar, nos vamos a detener, vamos a ser estorbo, vamos a ser hombres, mujeres improductivos. Tenemos que salir adelante. Yo le pregunto, ¿valdrá la pena justificarnos constantemente? Mire, yo era así, a mí me trataron, mire, hay pasados muy dolorosos y yo sé porque nosotros hemos dado muchas consejerías y a veces su pasado es tan doloroso y tan crudo que pudiera decir, es que no entiendo cómo otorgar perdón si es tan crudo y tan doloroso. Pero yo le recuerdo, es su naturaleza, la naturaleza de Cristo en usted es el amor y otorgar perdón, aún aquellos que no merecen, pero es otorgar perdón. ¿Para quién? Para el beneficio propio, para ser libres totalmente. Y Dios necesita hombres y mujeres con una mente totalmente sana, muertos al yo, muertos a toda enfermedad almática, toda pobreza mental, para adquirir un alma libre, disponible y dispuesta para la expresión de la vida impartida de Cristo. ¿Quién no ve que es tan poderoso lo que tenemos dentro, que necesita un filtro totalmente sano para expresarlo a Él, para hablar de Él, expresar todos los atributos de Él, sobre todo en los lugares de nuestra asignación? Cuando nosotros tenemos una mente y un corazón sano, entonces estamos preparados, mire, para mantenernos. Porque usted pudiera decir, yo he llegado a los niveles que Dios me ha dado. Sí, pero lo importante es mantenerse en ese nivel, en el siguiente nivel, viviendo una vida de balance, de integridad, para hacer la expresión de Cristo solamente. Recuerda que al inicio le dije que por cada nivel que nos iba Dios proyectando, iba a venir una oposición. Si lo recuerda, eso fue al principio. Esa oposición, que no sea nuestra mente dañada, que no sea un corazón de venganza, de odio, de traumas, que no seamos nuestros propios enemigos. Claro que no. Libérese y libéreme de todo el pasado. Por eso dice Romanos, renueva constantemente, no te amoldes a lo que pasó ayer, remuévalo, recházalo, desarráigalo, para permitir ser el instrumento dispuesto y disponible para el propósito de Dios, con una formación mental de un hijo altamente productivo, fructífero en el lugar que Dios nos va a ir posicionando y Dios nos va a ir llevando a lugares y a niveles que mire, que ni siquiera usted se puede imaginar. Yo nunca me había imaginado, si me dijeran 20 años atrás, tú vas a llegar a estos niveles, para mí no podía imaginar. Pero tenemos que visualizar lo que Dios tiene, que va a ir a llevarnos a otro nivel y a otro nivel. Pero yo le digo, con una mente y un corazón sanos, para ser personas y vivir una vida superdimensionada por la impartición de la vida de Cristo. Es Cristo en nosotros. Usted y yo tenemos que tener ese reto, el reto de tener esa mentalidad de gobierno, esa mentalidad de gobierno de Cristo en nosotros para mantenernos en ese nivel. Así que declaro que somos hijos altamente fructíferos en Cristo. Usted dígale a su mente, yo soy una mujer, yo soy un hombre altamente fructífero. No tengo esa es mi naturaleza, no tengo temor. Y si tengo temor, lo sujeto y lo llevo cautivo a la obediencia de Dios para continuar adelante. Somos hijos dispuestos a pagar el precio para capacitarnos, para adquirir una mentalidad de reino. Pago el precio. Lo que venga que hacer, lo pago. ¿Está dispuesto? Usted es un hombre y una mujer dispuestos a pagar ese precio.
y somos hijos con una mente y un corazón totalmente sano. Yo lo declaro en el nombre de Cristo, que Dios, el Espíritu Santo, le va a estar revelando qué es lo que tiene que desatar, qué tiene que desarraigar, qué tiene que romper y otorgar perdón a aquellas personas que lo han herido, que lo han rechazado, que ha pasado circunstancias, para que usted lo otorgue por la naturaleza y la impartición de Cristo, y usted sea un hombre y una mujer totalmente libre para la vida de Cristo. Les amo, les mando un fuerte abrazo, abrazos como damos en esta familia, abrazos gordos, y no porque seamos gordos, sino porque somos muy cariñosos. Les mando nuestro cariño, un abrazo fraternal, bendecidos y fructíferos siempre en Cristo. Muchas gracias.